Hola Carolina, Hola, ¿cómo estás? nuevamente, ¿cierto? Nuestro programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estamos con varios temas de por medio y uno de los temas que queremos hoy día tocar es un tema que está muy atingente porque obviamente estamos en el tiempo de Adviento, ¿cierto? Sí, Y queremos hablar sobre el nacimiento de Jesús. claro. ¿Ya? Pero hoy día tenemos la intención de hablar sobre el nacimiento de Jesús, pero sobre las visiones que tuvo Ana Catarina Emmerich. Para poner un poquito en contexto a la gente, para que también conozcan a Sí. Catarina Emmerich, es una persona, ya una mística alemana, que tuvo visiones de la vida de Jesús y son extremadamente precisas. No es religiosa. A ver, ella en sí como persona no es una religiosa, ¿ya? Pero sí vivía Claro. profundamente en la vida de ella, tuvo una entrega por completo a Dios, tuvo estigmas, qué sé yo, y también tuvo éxtasis eucarístico, ¿ya? Y vamos a hablar un ¿Qué poquito es sobre eso? cuando obviamente tenía las visiones, tenía estos momentos de éxtasis donde Ya. se transportaba y ella literalmente hacía un viaje en el tiempo, ¿ya? Obviamente había un viaje en el tiempo no corporal, sino que espiritual. ¿Estamos? Claro. Porque la persona seguía estando en el lugar. Pero hoy día vamos a hablar sobre ella y vamos a contar qué vio desde la anunciación hasta el nacimiento de Jesús. Vamos a intentar, obviamente, a lo mejor si lo dividimos en dos tandas, porque igual es largo, pero queremos hablar un poquito sobre ella y también de cómo, de alguna u otra forma, ella nos muestra qué pasó con María, qué pasó con José y qué pasó también en el momento del nacimiento. Ya. ¿Pero te parece que nos encomendemos primero al Señor? Sí. Para poder partir en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, inspíranos a través de la fuerza del Espíritu Santo para que la gracia santificante del cielo penetre los corazones de cada uno de tus fieles. Ponemos en tus manos este programa y también todo nuestro trabajo, nuestro servicio y todas las acciones que hacemos como fundación. Decimos en esta mañana: Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Como habíamos comentado, habíamos dicho que íbamos a hablar desde la anunciación, ¿cierto? Desde la primera parte hasta ya cuando nace Jesucristo, ¿ya? Y obviamente tenemos que partir en el contexto que tenía María. La gente obviamente lo sabe, que cuando se anuncia o el ángel le anuncia a María, nosotros tenemos el relato bíblico, ¿cierto? Y ese relato bíblico establece ciertos parámetros. Lo que hace en este caso Ana Catarina Emmerich, lo expande un poquito más el relato y nos muestra qué le pasó a la Virgen, qué le pasó y cómo era el contexto a lo mejor físico que estaba viviendo. O sea, entrega como más detalles de cómo fue. Exactamente. Fueron revisados, porque ella es beata, ¿ya? Fueron revisados sus escritos y no se encontraron ningún error doctrinal. No así como lo que pasa con María Valtorta, ¿ya? Que sí tiene visiones como Ana Catarina Emmerich, pero tiene errores doctrinales. Por eso yo jamás hablo de María Valtorta, ¿ya? Y yo creo que a lo mejor la culpa no fue de ella, sino que a lo mejor fue de las posteriores personas que tomaron sus escritos y los de alguna u otra forma tergiversaron, ¿ya? Pero cuidado con eso, así que nosotros lo que estamos basándonos en Ana Catarina Emmerich. ¿Qué dice sobre la anunciación? Dice, en sus visiones, Ana Catarina Emmerich dice que percibió la anunciación como un momento de extraordinaria luz divina. Cuando el ángel Gabriel se presentó ante María en su habitación de Nazaret, una luz sobrenatural llenó el espacio de manera inefable. María, en su profunda humildad y recogimiento, estaba en oración cuando la presencia celestial irrumpió con una manifestación de gloria indescriptible. Piensa, la luz que tengo que haber pasado en ese momento, es decir, qué hubiera sucedido con esa mujer que estaba orando y vio esa gloria que se metía, vamos a ir, en una habitación, en un lugar muy pequeño, ¿ya? Emmerich vio como la Santísima Virgen se volvió completamente traslúcida y transparente ante la luz radiante, como si la opacidad de su cuerpo se retirara como la noche ante el amanecer. Toda su persona resplandecía y brillaba con una luminosidad que reflejaba su estado de gracia y su predisposición total a la voluntad divina. Recordarle eso a la gente. Ya normalmente hicimos un programa donde hablábamos, donde muchas personas, y sobre todo lo que es la corriente más feminista, habla de que Dios obligó a la Virgen para tener a Jesús. Eso jamás pasó.
Es decir, la Virgen tenía la oportunidad o la opción específica de haberle dicho no, porque obviamente entendiendo también de que tenemos el libre albedrío, pero la Virgen siempre tuvo la voluntad divina de decirle sí. Bueno, además me imagino que también había un conocimiento tan acabado de cómo era María, porque fue finalmente la elegida o la escogida, entonces también eso me implica que ella obviamente iba a tener la voluntad. Claro, había ahí algo particular. Uno dice, cuando la eligieron a la Virgen María, un sacerdote, que me parece muy bien lo que dice, lo voy a parafrasear, le decía, no es como que fue cualquiera mujer que se eligió, claro. No es como que Jesús dijo, mira, que cualquier mujer voy a encarnarme, no, estaba escogida desde el principio y fue la obra maestra del cielo. Por eso que el demonio le tiene tanta rabia. Porque cuando se le revela a los ángeles de por medio que María va a ser la reina de los ángeles, los demonios le molestan. Porque ¿cómo va a ser un ser inferior reina de ellos? ¿Ya? ¿Cómo Dios se va a encarnar en un ser inferior? Entonces, ¿me explico eso? Entonces, la lógica es que María, la obra perfecta del cielo, ¿ya? Llena de gracia. O sea, estaba preparada desde pequeña, en el fondo. Estaba preparada antes de nacer. Desde siempre, estaba claro. Pensada desde el principio. Fue creada ciertamente por el Padre, pero fue creada perfectamente. ¿Ya? Entonces ahí también hay que entender una lógica de que por eso que puede Asunta a los cielos llegar sin pecado ni mancha. Claro. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia que existe. ¿Qué dice después Ana Caterina de Emmerich? Dice, el ángel anunció a María el designio de Dios. Sería la madre del Hijo del Altísimo. Y dice que Emmerich describe la perplejidad y el sobrecogimiento de María ante estas palabras. Pero también tenía la confianza absoluta en el Todopoderoso. Cuando la luz penetró profundamente en el costado derecho de la Virgen, mira, todo cambió en su ser. ¿Aquí se te viene alguna idea en torno a haber penetrado esa luz en el costado derecho? La crucifixión de Jesús. Exactamente. Fíjate que vuelve a pasar exactamente lo mismo. Entonces, algo también nos está diciendo o nos está mostrando de alguna otra forma Ana Caterina de Emmerich con esta visión. En el instante sagrado, María pronunció el fiat, ¿cierto? El hágase en mí según tu palabra, ¿ya? Y con esas palabras, el Verbo Eterno se encarnó en el seno virginal. La mística alemana, Ana Caterina de Emmerich, habla directamente sobre cómo la presencia de la gracia inundaba a María y la transformó en esta acción de Madre de Dios en ese momento, ¿ya? Iniciando así el cumplimiento de la promesa de la salvación por toda la humanidad. Una de las cosas que más le molesta al diablo es que jamás pudo tentar a María, la llena de gracia. Entonces, como no la podía tentar, le molestaba, ¿ya? Le molestaba porque no cayó nunca en pecado, ¿ya? Entonces, porque se preservaba particularmente, y se preservó particularmente porque tenía que llevar a Jesucristo. Claro. Entonces, una persona una vez me dijo, no, pero es que lo que pasa es que María es impura. No puede ser impura, no puede. Yo le ponía un ejemplo muy simple, decía, mira, imagínate que tengamos algo, un tesoro que es lo más limpio que existe en el universo, lo más limpio. ¿Yo lo pondría en una caja sucia? Jamás pondría un tesoro de limpieza, de pureza, en una caja sucia. Al contrario, le pondría la mejor caja para guardarlo, ¿no? Lo mismo pasa con María. María no podía tener ningún pecado, porque tenía que llevar a Jesucristo, y que es el puro entre los puros. Elegida también puede ser que Dios la cuidaba o la protegía más. Lógico, no, a ver, la protección del cielo siempre está con cada uno de nosotros, siempre. Pero había algo particular en ella. Claro. Hay algo particular en ella, porque la llena de gracia, como estaba obviamente elegida por el cielo, tenía una misión especial. La gente también tiene que saber, los santos normalmente tienen más de un ángel de la guarda. Y uno dice, ¿por qué tienen más de un ángel de la guarda? Porque existe una protección especial por sus misiones, ¿ya? Entonces también lo que dices tú, existe una protección especial, pero también existe también la voluntad. Claro. ¿Estamos? Porque obviamente Dios no puede ir contra nuestra voluntad, ¿ya? Porque es lo primero que nos regala. ¿Estamos? ¿Qué dice? Los primeros meses de María. Dice, después de la anunciación, María pasó sus días sumida en una oración profunda y contemplativa. Cuando habla Ana Caterina de Emmerich sobre esto, dice que relata que la Virgen dedicaba la mayor parte del tiempo a la
adoración silenciosa del misterio que crecía en su interior. Qué lindo lo que hace María. Sabiendo que Jesús está en su vientre, lo adora, pero constantemente, en silencio. Con cada amanecer, María se entregaba completamente a la voluntad divina, comprendiendo la magnitud de lo que ocurría. El Hijo de Dios mismo estaba formándose en su vientre virginal. Sus pensamientos se enfocaban constantemente en la meditación del misterio de la encarnación, reflexionando sobre cómo el Creador hacía criatura por amor a la humanidad. Mientras su cuerpo se transformaba para acoger al Redentor, su alma permanecía en un estado de éxtasis espiritual continuo, participando del amor infinito que movía al Verbo eterno a descender hasta ella. Claro, porque si bien es cierto, ella tuvo la voluntad de decir que sí, también tenía que asimilar o comprender todo lo que estaba sucediendo, porque ella fue la elegida, cómo iba a ser quizás más adelante, cuando naciera. Exactamente. Sí. Y ahí es importante entender de por medio, es decir, María está en este estado de éxtasis constante, que eso es lo que de alguna otra forma mucha gente no lo entiende. No, es que María es lo mismo que cualquier mujer. No, no es lo mismo. No puede ser lo mismo. Por algo muy simple, porque lleva a Dios, el creador del universo. Como que vivió el proceso igual que cualquier... No es lo mismo. Puede haber tenido los mismos 9 meses, pero claro, no fue lo mismo en el día, porque María es diferente. ¿Estamos? Así de simple. Que lo que sucede es que normalmente tratamos de normalizar las acciones. No, mira, es que le pasó lo mismo. No. Imagínate, María fue a visitar, por ejemplo, a su prima. Sí. Cuando va a visitar a su prima, obviamente va a pie, ¿ya? Sí. Pero entendiendo también la lógica de esto, es que María ciertamente estaba siempre en una oración constante. Yo te digo, ¿cuántas mujeres hoy día están en una oración constante? No son muchas. No. ¿Ya? La Virgen viajaba a pie durante ese periodo, dice Ana Caterina de Emmerich, ¿ya? Porque después de las bodas de José, él había ido a Belén para ordenar algunos asuntos de la familia. Aunque María no sentía debilidad física, llevaba con resignación los rigores del viaje, pues así lo disponía la providencia divina. En cada paso, con cada oración, María se preparaba para el misterio más grande de la creación. Sus lágrimas, según las visiones de Ana Caterina de Emmerich, no eran de dolor, sino de gozo, ante la cercanía del nacimiento del Salvador. Así transcurrieron meses en la espera, en completa unión con el Altísimo, en una entrega total que reflejaba su naturaleza de esclava del Señor. Por eso te decía las lágrimas, porque no, que él sufrió, sí, yo no digo que no sufra, pero sufría en silencio. Siempre hay algo que pasa, los santos sufren en silencio sus dolores, ¿ya? Cuando el Padre Pío, por ejemplo, le pasaba algo, no andaba diciendo a la media, es que me duele, no. Siempre mantenía el sigilo. Los santos en general mantienen ese sigilo. María, por lógica también. Todos sus cansancios, que sí tenía cansancio, venía y los vivía en sigilo. O sea, claro, si bien es cierto son santos, no significa que estén libres de sufrimiento. Quizás al contrario. Al contrario, más sufrimiento, mucho más sufrimiento. Sufrimientos terrenales, porque saben que existe un premio en el cielo. Yo siempre le digo a la gente, si uno creyera realmente en el cielo, pediría sufrimientos en la tierra para llegar rápidamente al cielo. Porque los sufrimientos de la tierra te permiten disminuir el tiempo en el purgatorio. Y como te permiten disminuir el tiempo en el purgatorio, hay que tener a lo mejor más sufrimiento en la tierra, pero probablemente va a ser un tiempo más cortito en el purgatorio. ¿Está? ¿Qué habla sobre San José? San José, esposo de María. Exactamente. Dice, Ana Caterina de Emmerich habla y describe que San José, un hombre de profunda fe y silenciosa devoción. Algunos días después de la Anunciación, cuando José regresó de Belén a Nazaret, descubrió los signos del embarazo de María. Aunque en primer momento sintió inquietud al contemplar esta realidad sorprendente, pronto fue iluminado por un ángel del Señor que le explicó la verdad divina. María estaba embarazada del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Emmerich vio cómo la fe de José se fortaleció extraordinariamente al recibir esta revelación celestial. Su corazón se llenó de veneración profunda hacia la Madre de Dios y aceptó con total disposición el papel que Dios le asignaba como custodio y protector de ese mismo sagrado que llevaba en el seno María. Entonces, San José era un hombre humilde.
ciertamente cuando ve, después de haber hecho los trámites en Belén y vuelve y ve que María tiene esta pancita que estaba creciendo, obviamente se sintió conturbado. Claro, confundido. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? El ángel lo calma, como aparece también en la Biblia. ¿Ya? José dice, se convirtió en el apoyo silencioso pero inquebrantable de María durante todos los meses de la gestación. Las visiones de Emmerich lo muestran como un hombre trabajador, prudente y absolutamente consagrado a la protección del misterio encarnado. Aunque guardaba silencio y permanecía en la sombra, su amor por María y por el niño que vendría en lo profundo e inquebrantable. La soledad de sus reflexiones nocturnas, José contemplaba el misterio extraordinario en que estaba envuelto, preparándose espiritualmente para el rol del custodio del verbo encarnado. Emmerich destacó como la fe de José, aunque no igual a la de María, era firme y decidida. Su sacrificio consistió en ser guardián silencioso, el protector invisible de la promesa divina, viviendo una humanidad y obediencia que reflejaba su santidad oculta. San José, un hombre muy, muy humilde, muy humilde. Yo digo, cuando hay que ver una figura que de verdad es admirable, San José. San José con una abnegación cuidada a la Virgencita y más también a Jesús. Un amor infinito. Y nos muestra particularmente en los mismos evangelios, las narraciones de José son brevísimas. Sí, sí, eso lo hemos conversado antes, que no es como muy conocido, la gente no se acuerda mucho de él, a no ser que sea Navidad. Exactamente. No está tan presente como otras personas de la Biblia. Y te voy a dar algo particular que antes de ir a la pausa. San José tiene una visión específica, sobre todo de protección. Por eso que protege a la Virgen, protege también a Jesús, pero también nos protege a nosotros. ¿Cuándo tenemos que batallar contra el diablo? El terror de los demonios, San José. Así que hay que pedirle a San José cuando tenemos que batallar contra el demonio. ¿Ya? ¿Te parece que hagamos una pausa? Muy bien. Súper. Continuamos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente, estábamos justo conversando algo que nos dio risa. Y estábamos hablando sobre el camino, que bueno, en realidad todo lo que había pasado desde la Anunciación hasta el momento de la concepción, ¿cierto? Perdón, del nacimiento. Y vamos a hablar un poco sobre qué pasó en el camino de Belén, ¿ya? ¿Qué le pasó a María y a José cuando tuvieron que ir a Belén? Sería bueno que tú lo contaras. Ya dice. Por mandato del emperador romano, María y José debían dirigirse a Belén para empadronarse, pues ambos eran de la casa de David. Emmerich narró en detalle el arduo viaje que los esposos realizaron desde Nazaret hasta Belén, un trayecto largo y agotador de aproximadamente 90 kilómetros. María, a pesar de estar embarazada y cerca del parto, fue a pie durante todo este camino, mostrando una fortaleza que no era simplemente natural, sino sostenida por la gracia divina. La mística vio cómo José cuidaba tiernamente a su esposa, procurando los mejores descansos y protegiéndola de los peligros del camino. Los viajeros pasaban por regiones áridas, cruzaban ríos, y María iba entonando cánticos de alabanza a Dios en su corazón, consciente de que el momento del parto estaba próximo a llegar. Cada paso era un acto de abandono en la providencia divina. Precioso como María estaba preparándose, ¿ya? Y como también José sigue protegiéndola constantemente. Ahí aparece una imagen donde María está en el burrito. Bueno, según lo que narra, no fue así. Dice que fue a pie. Iba caminando, imagínate, en estado de tener casi 9 meses, ir caminando 90 kilómetros, haciendo un sacrificio por Dios. Solo ese acto estaba haciendo un sacrificio por Dios. Ayer estábamos conversando un poco sobre los sacrificios y hablábamos sobre esto de que muchas veces no nos sacrificamos por Dios. María está haciendo un sacrificio de amor por Cristo. ¿Y por qué se habrá puesto esta figura del burrito? Se habrá puesto porque obviamente en el caso de esto, obviamente al tener una distancia muy larga que recorrer, tenían que llevar algún medio de transporte. Sí. Entonces las imágenes que aparecen normalmente es porque el medio de transporte que tienen que llevar. No, ciertamente José y María no iban a ir con las maletas en los brazos. Claro. Tenían que llevarlo en algún lugar, entonces tenían que llevarlo también en estos medios de transporte, que en este caso eran burros, qué sé yo, animales que tenían para eso.
El viaje fue especialmente difícil en sus últimas jornadas, cuando María estaba ya muy próxima al alumbramiento. Emmerich describe con vividez cómo la Virgen llevaba dentro de sí al Redentor del mundo, avanzando día tras día hacia el lugar de la providencia que la providencia había elegido, que era Belén, la ciudad de David. Llegaron a esta población cuando el viaje estaba a punto de terminar trágicamente para esta pareja, pues ninguna puerta se les abría debido a la multitud de personas que habían acudido a empadronarse. O sea, había mucha gente y no tenían dónde alojar. Exactamente. José golpeaba las puertas suplicando alojamiento para su esposa embarazada, pero todos se lo negaban. Emmerich vio claramente cómo este rechazo, aunque cruel a los ojos humanos, formaba parte del plan divino. La pobreza y la humillación rodearían así el nacimiento del Hijo de Dios. Fíjate que desde antes de nacer ya era humillado Jesucristo. Yo lo lees y me dan ganas de llorar, porque siento esa congoja de decir, ¿cómo le hacemos esto a Jesús? Y ojo, lo hacemos todos los días, ¿eh? Cada vez que Dios viene a golpear nuestra puerta del corazón, le decimos no. Entonces eso es un mensaje también para el día de hoy, decir, ¿qué es lo que hace el Señor todos los días con nosotros? Y le decimos no constantemente. Tal como le pasó a José. José dice que le imploraba poder darle alojamiento a su mujer, a María, y en el contexto que estaba, todos le dijeron que no. Entonces, terrible, realmente terrible. Y eso los llevó a tener a Jesús en el entorno que ya todos conocemos, y ahora lo podemos entender desde, claro, lo que acabamos de escuchar, porque tenía que ver con la humildad también en la vida de Jesús. Justamente, pero ahí viene un poco también lo que nosotros tenemos que entender. Existe un plan divino. Y ese plan divino muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué tenemos que pasar cosas malas? ¿Por qué tenemos que pasar cosas difíciles? ¿Por qué nos duelen algunas cosas? Es porque debe ser así. Es porque debemos pasar estas cosas. Porque así ha sido el plan de Dios. Y como es un plan, debemos vivirlo. Si no lo vivimos, lamentablemente no estamos siendo partícipes de ese plan. Sobre el nacimiento de Jesús, ahí a lo mejor tienes una parte del texto que sería bueno que la leyeras. Llegamos a la parte más importante. Justamente. La noche del nacimiento de Jesús. Ya llegada la medianoche del día que Dios había señalado, Emmerich vio a María arrodillada en la gruta, con su amplio vestido desceñido, su rostro vuelto hacia oriente en actitud de profunda adoración. La Virgen fue arrebatada en un éxtasis de amor divino, sumida en una contemplación de los misterios celestiales mientras aproximaba el momento del alumbramiento. José estaba a una cierta distancia respetando el carácter sagrado del misterio que estaba por suceder. Emmerich narró que la luz sobrenatural comenzó a emanar del cuerpo de María, un resplandor cada vez más intenso que llenaba toda la gruta. El brillo que rodeaba a la Santísima Virgen era tan radiante que la débil lámpara de aceite que José había encendido se hizo completamente invisible ante aquella gloria celestial. En ese momento, una multitud de ángeles invisibles se reunió en la gruta, adorando al Verbo eterno que estaba a punto de nacer. Es tan lindo el relato en sí que María tiene la humildad de postrarse, de arrodillarse, pero se arrodilla sabiendo que sigue adorando a Dios. Y dice algo particular, dice que él fue arrebatada, ¿cierto? Sí. En éxtasis de amor a lo divino. Entonces, por eso que el nacimiento de Jesús no fue igual que cualquier nacimiento, lo que conversamos un rato atrás. No tuvo la misma situación que tiene cualquier nacimiento, ¿ya? Fue un nacimiento totalmente diferente. Por eso que esto no es entendido muchas veces. Por eso que la Virgen es virgen antes, durante y después. ¿Ya? Entiendo. ¿Ya? Siga, hermano. Entonces sucedió el milagro supremo. El nacimiento de Jesús ocurrió de manera completamente sobrenatural, sin dolor alguno para la Virgen, quien permaneció en su pureza inmaculada. La luz celestial fue acompañada por un misterio inefable. Cuando el niño nació, un resplandor divino semejante a un relámpago en toda su belleza y gloria se manifestó en la gruta. José, con el corazón lleno de amor y veneración inefables, estuvo presente para recibir al niño Jesús en sus manos y las manos de su Santísima Madre María. Las manos de María, aunque temblorosas de emoción, estaban colmadas de amor
cuando entregaron al Hijo de Dios. Emmerich escuchó el llanto del recién nacido, pero muy débil. Hay que entender un poco el contexto, ¿ah? Cuando nace Jesucristo, nace de una forma milagrosa. Pero este nacimiento de una forma milagrosa, lo primero que hacen los padres es adorarlo, sabiendo que estaba el Salvador delante de ellos. No era cualquier niño. Claro. ¿Ya? Entonces, también el contexto tiene que ser en ese escenario. Existía ese resplandor divino, como decía la narración, y semejante a un relámpago, ¿cierto? Que tenía la luminosidad donde llenaba todo el espacio que era un espacio indigno, ¿ya? Era un espacio pobre. Sí. Pero aún así Dios decide nacer en ese espacio indigno. Claro, y aquí menciona lo que tú decías, que dice que permaneció en su pureza inmaculada. Y a eso refiere con que fue un parto sobrenatural. Justamente, no es como que venga y María tuvo que tener al niño por el canal de parto. Por eso que aparece después el niño en los brazos. Aparece en los brazos de María. Y es por algo muy simple, porque Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera. Lo que está limitado para los hombres, digamos en lo físico, para Dios no tiene limitación. Porque las leyes físicas no pueden estar por encima de Dios, si no, no sería Dios. ¿Ya? Esos han sido nuestros mayores argumentos siempre, ¿cierto? Y pasa algo particular. Jesús es envuelto en pañales posterior a esto, pero ¿te parece que hagamos una pausa? ¿Ya? Y seguimos con el relato. Continuamos, ¿cierto? Volvemos. Exactamente. Y estábamos hablando con el relato de Ana Catalina Emmerich, que está bastante interesante y muy lindo, ¿cierto? Sí, sobre todo para este tiempo de Navidad. Exactamente, sobre todo para entender cómo fue realmente el nacimiento. Exactamente. Bueno, le decimos a la gente y la llamamos también a ayudarnos con el like también y también con algún comentario que nos pueda hacer, ¿cierto? Sí, y a suscribirse como es lo más importante. Exactamente. Bueno, y después dice y narra Ana Catalina Emmerich que describió con minuciosidad cómo María envolvió al niño Jesús en los pañales que había preparado con esmero durante el viaje. Dice, contó que María tenía 4 pañales y los utilizó de manera particular para asegurar la comodidad del recién nacido. El primero era de color rojo y sobre él colocó una envoltura blanca que llegaba hasta debajo de los bracitos. Luego el pañalito por arriba hasta la cabecita, mientras envolvía tiernamente al Hijo de Dios. María permanecía en un estado de contemplación divina, consciente de la trascendencia absoluta de lo que sus manos estaban haciendo. Cada gesto, cada movimiento era un acto de amor materno teñido de veneración sagrada hacia quien era el creador del universo. La mística vio cómo, poco después de nacer, el niño se movía suavemente y dando señales de vida, María lo levantó, lo envolvió completamente en su velo, permitiendo que el niño tomara leche de su seno, un acto de ternura materna infinita. Jesús tenía que alimentarse. ¿Ya? Claro. Es decir, las personas vienen y ciertamente esto fue milagroso, pero Jesucristo decidió tener la opción de comer como todos nosotros. Claro, porque ya nació como humano, digamos. Tenía las mismas necesidades que una persona. Iba al baño. Cualquiera. Lógico, es decir, tenía la opción de poder haberlo hecho no así. Podría haber dicho, no, necesito esto. Pero aún así lo hizo. ¿Ya? Y lo decide porque quiere vivir todo lo de los humanos nos toca. ¿Ya? Sabiendo que no era necesario pasarlo de esta forma, lo hace de esta forma. ¿Estamos? Obviamente por obediencia al Padre, claro, al plan del Padre. Después de envolver completamente a Jesús, María lo colocó en el pesebre que José había preparado cuidadosamente, llenándolo de paja para proporcionar calor y comodidad al infante divino. Yo digo, nosotros tanto que nos quejamos, ¿cierto?, de que la cama de repente es dura o que alguna otra cosa que tenemos que pasar alguna dureza, y Jesús, la primera cama que tuvo o la primera cosa fue de paja. Claro. El pesebre, aunque era un lugar de animales, se convirtió en el trono de Dios. Emmerich vio ángeles de aspecto completamente humano alrededor del niño, adorándolo con su rostro en el suelo, reconociendo que esa criatura frágil y envuelta en pañales, la presencia real del Verbo eterno.
El niño Jesús yacía sobre la alfombra de paja, hermoso y radiante como un relámpago, su luz divina trascendiendo la debilidad aparente de su cuerpo de recién nacido. ¿Ya? Entonces hay que ver un poquito la dinámica que tenía ese momento, que era una dinámica muy bonita. ¿Ya? Yo entiendo de por medio que uno ve que estaba en un lugar que era pequeño, ¿cierto? Era simple, pero que de alguna u otra forma también tenía una dinámica celestial muy linda. ¿Ya? Y eso es también lo que destaca a Ana Catarina Emmerich. Claro, y todo lo que había alrededor de él, en el fondo lo estaba venerando. Exactamente, Adorando. estaba adorándolo. Y es importante también entender esa dinámica. Nosotros tenemos que adorar constantemente a Jesús. Nosotros buscamos el método de decir que queremos estar eternamente en el cielo, pero no somos capaces ni siquiera de ir a adorar una hora al Santísimo. Bueno, y la misma fecha de Navidad, que deberíamos privilegiar el tiempo de justamente de adoración al nacimiento de Jesús, se hace otra cosa totalmente distinta. Totalmente, se vuelve otra cosa. Con adorar a otras cosas, como el hijito pascuero, los regalos, que ya finalmente también es un tiempo, o sea, es una tradición, tampoco está mal. Pero quizás se pudiese darle o más importancia a... Debería darle mayor importancia. Y bueno, también habla sobre los animales. Dice, los animales de la gruta, vacas, ovejas y otros, permanecían en silencio reverente, como si instintivamente comprendieran que en su humildad del establo había nacido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los animales, al no tener pecado, reconocen al Creador. Yo me acuerdo de la mula de San Antonio de Padua. Cuando San Antonio de Padua, tú te acuerdas la historia de eso, que San Antonio de Padua viene y un granjero que tenía una mula, no creyente ciertamente, y molestando a San Antonio le dice, mira, hagamos un trato, le dice, vengamos, dejemos sin comer a tu mula 3 días y luego de eso vamos a poner el Santísimo en un lado y paja en el otro, heno fresco en el otro lado. Y los vamos a soltar y vamos a ver a dónde va. Y pasan los 3 días sin comer, sueltan a la mula y San Antonio toma el Santísimo y le dice, ven a adorar a tu Creador. Levanta el Santísimo y la mula se va a arrodillar de frente al Santísimo Jesús. ¿Qué pasa? Después de estar arrodillado un rato, qué sé yo, San Antonio le da permiso, le dice, ya, ahora es momento de que puedes ir a comer. Y ahí se para y va a comer. Porque los animales reconocen la creación. ¿Ya? Nosotros vamos a tener un programa especial sobre San Antonio. Tiene tantos milagros San Antonio, pero esto mismo pasó en el momento del pesebre, ¿ya? Donde los animales reconocieron que era Dios el que estaba ahí, pero están en silencio. ¿Pasó algo después de adoración en silencio? Sí, dice Emmerich que presenció un momento de absoluta belleza espiritual cuando María y José, después de terminar los preparativos para el niño, se sentaron en el suelo desnudo con las piernas cruzadas, uno junto al otro, en una cercanía que hablaba de su amor mutuo y de su comunión en el ministerio. No hablaban, permanecían sumidos en una contemplación profunda y silenciosa del milagro que había ocurrido. Sus corazones estaban unidos en adoración de quien yacía ante ellos, el niño que era Dios encarnado. La Santísima Virgen, aunque llevaba gloria del Creador en su vientre momentos antes, ahora se postraba junto a su esposo como una sierva ante su Señor. La humildad de María era absoluta, su amor filial hacia Jesús era infinito, y la alegría, aunque contenida en silencio, era indecible. San José, por su parte, contemplaba con asombro y reverencia al niño Dios que había encomendado guardar y proteger. Me imagino cómo habrá sido ese momento para ellos como papás, porque cuando nace un bebé, los papás, bueno, es lo que dicen, cambian totalmente de la comprensión que tienen del amor, es como un amor inexplicable, y muchos también se transforman en personas muy como que veneran a sus hijos, que los aman tanto que... Entonces me imagino cómo fue para ellos como padres de Jesús. Claro, en este escenario ellos sí podían adorar a su hijo. Claro. ¿Ya? Lo que pasa muchas veces, los padres dicen, yo adoro a mi hijo, yo le digo, no, adorarás solo al Señor tu Dios. ¿Ya? Tú amas mucho a tu hijo. En el caso de María y de José sí podían adorarlo, porque es Dios. Sobre la alfombra, dice, delante de María yacía envuelto como un bebé el niño Jesús, hermoso y radiante como un relámpago, luminoso con la gloria que irradiaba de su ser divino.
En un lugar humilde, contenido en una gruta oscura, se encontraba la salvación del mundo entero. Como Emmerich lamentaba con sobre recogimiento: ay, pensé, este lugar contiene la salvación del mundo entero y nadie tiene ni la menor idea. La incongruencia entre la magnitud del misterio y la aparente insignificancia del lugar, despertaba en la mística alemana una comprensión más profunda del plan de Dios. El Todopoderoso había elegido la pobreza, la humildad, el anonimato para venir al mundo. En ese silencio sagrado, mientras María y José permanecían en adoración, el cielo estaba de fiesta, los ángeles cantaban sin ser oídos por los oídos humanos, y la historia de la salvación entraba en su fase más crucial. Yo te digo, ¿por qué Dios Padre decide de esta forma? Para mostrarnos que Dios se hace nada para darnos todo. Y para llamarnos a ser humildes también, yo creo. Lógico. A veces, porque el ser humano es bien soberbio. Bueno, no todos, ni siempre, pero muchas veces. Y busca lo del mundo. Sí. Y busca lo del mundo, porque lo del mundo es lo que de alguna otra forma llena, según los hombres, pero en realidad no es así. Dios nos muestra que lo del mundo pasa y lo del cielo queda. ¿Te parece que hagamos una pausa? La Muy última. bien. Continuamos en su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estamos viendo un lindo relato, ¿cierto?, de Ana Catarina Emmerich sobre el nacimiento de Jesús, ¿ya? Sí. Y estábamos hablando de varias cosas, pero ya había nacido Jesucristo, pero era necesario también entender qué pasó con los pastores, ¿ya? Qué pasó alrededor, ¿ya? Y es también un poco lo que queremos también narrarle a la gente para que también vaya sabiendo qué pasó a través también de este misterio que sucedió en esa cueva. Mientras María y José permanecían en contemplación del niño, un evento extraordinario ocurría fuera de la gruta. Emmerich vio cómo los ángeles del Señor se manifestaban a los pastores que velaban en los campos cercanos con sus rebaños. Una gloria sobrenatural, una luz radiante del cielo envolvió a los pastores, llenando sus almas de un miedo reverencial ante la presencia de lo divino. El arcángel Gabriel, o un ángel de elevada jerarquía, anunció a estos humildes trabajadores la noticia de que cambiaría la historia. No temáis, os anuncio una gran alegría. Hoy ha nacido para vosotros en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Emmerich relataba cómo la comprensión de los pastores se elevaba más allá de sus capacidades humanas ordinarias, permitiéndoles percibir la magnificencia de lo que el cielo les revelaba. Estos hombres sencillos, despreciados por la sociedad de esa época, eran los primeros privilegiados en recibir el anuncio directo del acontecimiento más importante de la creación. Ahí continúa como con la misma línea de la humildad, la sencillez, y a quien primero les avisa. Claro, el lo nacimiento. que pasa es que históricamente, en el tiempo de Jesús, si vemos quiénes eran los más, vamos a decir, como el estrato más bajo, ¿ya? Claro. Va a ser los pastores, ¿ya? Obviamente estoy dejando fuera cualquier acción de que pueda haber algún preso, cosas de ese tipo, ¿ya? Que obviamente tenían otra connotación. Pero los pastores no tenían, eran como la bajeza entre la bajeza, ¿ya? Entonces, ¿por qué Dios decide que lo vayan a adorar los más simples, los más pequeños? Claro. Tiene una particularidad, parece, una preferencia por los pequeños, ¿ya? Entonces ahí hay que también entender un poquito cómo debe ser nuestro corazón, como dices tú. Debe ser un corazón humilde, sencillo, pero también entendiendo que el Señor escoge a esos humildes y sencillos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice, porque estos son los revelados a los humildes, a los sencillos, y has dejado fuera a los que de alguna u otra forma eran los altivos, los grandes. Claro. Entonces hay que entender también la lógica que Dios le gusta que uno lo vaya a adorar, pero también entiende que nuestro corazón tiene que ser un corazón humilde. ¿Ya? Y por eso que elige directamente a los pastores. Los pastores, impulsados por una fe viva y por el ardor que el Espíritu Santo depositaba en sus corazones, acudieron apresuradamente a la gruta de Belén para adorar al niño Jesús. Cuando llegaron y vieron al infante envuelto en pañales y acostado en un pesebre, su fe se fortaleció inmensamente. Emmerich vio cómo estos pastores se arrodillaban ante Jesús, reconociendo en ese niño pequeño y débil la presencia del Redentor prometido.
Su adoración era pura, sencilla, libre de pretensiones, exactamente la que el corazón de Dios buscaba. Los pastores representaban la universalidad de la salvación. Los pobres, los humildes, los despreciados de la tierra serían los primeros en recibir la buena nueva. Así se cumplía el misterio de que Dios, en su infinita sabiduría, había elegido revelarse no a los poderosos y sabios del mundo, sino que a los más pequeños y sencillos, aquellos cuyos corazones estaban abiertos a la fe pura y la humildad verdadera. Es un poco lo que tú decías. Justamente. Y está centrado en eso, ya que la gloria celestial se manifiesta, ¿cierto?, a los sencillos y a los humildes. Pero nuestro corazón, ¿cómo está? Es humilde, sencillo, está dispuesto, a pesar de las cosas malas que nos pueden estar pasando, está dispuesto a decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, y dice que ellos logran comprender lo que se les está diciendo, pero también porque hay como una ayuda divina, porque claro, que te digan nació el Hijo de Dios. Justo, claro. Entonces no es como algo, sí. Es algo diferente, no, pero también entendiendo normal. la dinámica de que Dios da el entendimiento del cielo a través del Espíritu Santo. Sí. Entonces ahí también eso es lo que hay que también comprender. Nosotros podemos ser muy ignorantes en muchas cosas, pero Dios nos da el Espíritu Santo para comprender los misterios. Y estos pastores comprendieron el misterio, por eso fueron a adorarlo, por eso se postraron. A mí me pasa algo particular que a lo mejor tú lo has visto. Nosotros cuando vamos a hacer adoración hay siempre una persona que tiene una discapacidad intelectual que está adorando ahí con nosotros. Y me parece muy particular porque siempre cuando adora, siempre está en silencio, está solo mirando a lo mejor. Yo digo, en su humildad, en su sencillez, en su incapacidad a lo mejor intelectual de comprender, comprende más que lo que comprendemos nosotros. Sí. Es decir, sabe más quién está delante que nosotros mismos. Entonces, eso es un poquito lo que les pasó a los pastores. ¿Y qué pasó con la manifestación celestial después de esto? En las visiones de Ana Catalina Emmerich, la estrella de Belén se manifestó como un fenómeno sobrenatural, extraordinario, no simplemente como un cuerpo celeste ordinario. En el momento exacto del nacimiento de Jesús, una estrella luminosa y radiante apareció en el firmamento, visible para quienes tenían ojos espirituales para verla. Según Emmerich, esta estrella contenía una inteligencia celestial, pues fue enviada por Dios para guiar a los magos y los sabios que en Oriente buscaban la manifestación del Mesías prometido. La estrella viajaba en el cielo según la voluntad divina, apareciendo y desapareciendo, conduciendo a los Reyes Magos por caminos misteriosos hasta Belén. No era un signo astronómico extraordinario, sino un mensaje directo del cielo, un testimonio visible de que Dios había hablado a través de los signos celestiales. La aparición de la estrella coincidía con la noche sagrada del nacimiento, formando parte del concierto celestial que proclamaba el universo que el Redentor había llegado. Hay una corriente que a mí me carga, que se llama una corriente de la New Age, que habla sobre que Jesús fue un alienígena. ¿Ya? Eso es una mentira del porte de un buque. ¿Y por qué lo digo de esta forma? ¿Por qué? Porque todo el firmamento está postrándose ante Dios. Es decir, todo el universo está postrándose. Incluso en esta parte de la manifestación de esta estrella, está de esta forma. No es que haya sido una conjunción, como dicen muchos científicos, no, es que fue la conjunción de varios planetas y eso se vio en una luz. No, es que lo que pasa es que justo hubo un cometa que pasó ese día. Ay, no, que eso fue la estrella de... No es así, dice algo particular, fue algo específico, creado para ese momento. Y que tenía una pseudo inteligencia, es decir, aparecía y desaparecía cuando era necesario. Ya. Entonces, para que se entienda que no es un fenómeno ordinario, ¿ya? Es un fenómeno extraordinario. ¿Está? Bueno, es que generalmente se quiere dar una explicación más como científica. Minimizar a Dios. Las cosas. Minimizar a Dios, ¿por qué? Porque no, esto no es posible. Oye, Dios puede lo que quiera. Así que podría hacer perfectamente eso. Si quieres, sigue esto. Emmerich describe cómo la estrella de Belén irradiaba una luz especial que, aunque imperceptible para el común de los mortales, era inequívoca para los magos y astrólogos, que en Oriente esperaban la llegada del Rey de Reyes. Esta estrella se convirtió en un signo de esperanza y de cumplimiento de las antiguas profecías. Mientras millones de seres dormían sin saber que el Mesías había nacido, la estrella brillaba en los cielos como un faro espiritual,
anunciando silenciosamente a todos los que tuvieran la capacidad de comprenderla que el tiempo de la salvación había llegado. La visión de Emmerich enfatizaba que esta manifestación celestial no era un accidente astronómico, sino que parte de la estrategia divina de revelar el misterio de la encarnación a los sabios del Oriente. Los magos, hombres de gran sabiduría y espiritualidad, comprenderían el mensaje de la estrella y empezarían su jornada milagrosa hacia Belén para adorar al rey que ya había nacido. Ahí está un poco lo que habíamos narrado en definitiva al principio, de que esto era algo no ordinario, vamos a decir. ¿Ya? Hay algo particular de las visiones de Catalina Emmerich sobre el nacimiento de Jesús, ¿ya? Dice directamente, revela la profundidad insondable del misterio de la encarnación. Lo que sucedió en la gruta de Belén no fue simplemente el nacimiento de un niño más, sino que el evento central de toda la historia. Dios mismo se hacía hombre y el Creador asumía la naturaleza creada. El infinito se limitaba a su finitud. Emmerich comprendía que a través de sus visiones, que aquella noche sagrada se jugaba el destino eterno de toda la humanidad. El acto de amor infinito que Dios realizaba al descender a ese pesebre humilde no tenía precedentes. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se hacía un infante vulnerable para redimir a la humanidad perdida en el pecado. Cada detalle que Emmerich presenciaba, luz celestial, el silencio reverente, la adoración de los ángeles y pastores, apuntaba hacia la verdad fundamental de que ese lugar humilde se encontraba nada más y nada menos que el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho carne. Es bueno dejar claro, cuando Ana Caterina Emmerich habla del silencio reverente, habla de la adoración de los ángeles, nos está trazando un poquito el camino que tenemos que tener nosotros, por ejemplo, cuando vamos a misa, cuando vamos a hacer adoración. ¿Cómo deberíamos estar nosotros? ¿Se te ha pasado que cuando vas a misa, yo de repente siento que estoy en la plaza, ya la gente conversando de la vida, de que voy a hacer más rato para comer, qué sé yo, y no están pendientes de lo que está pasando en el altar, el santo sacrificio? Y en una adoración permanente. Por eso en la iglesia uno no habla, no empieza a saludar a medio mundo. No, es que no me saludó, qué mala, qué persona más mala. No, porque el centro es Dios, no la persona que está al lado, ni siquiera uno mismo, el Dios. Entonces por eso es que es importante mostrar también qué es lo que hizo María, qué hizo José, qué hicieron los pastores, qué hicieron los ángeles, ¿ya? Cómo adoraban a Dios y cómo se entregaron por completo también a este misterio de por medio. Si quieres puedes leer la siguiente parte. La narración de Emmerich invita a una contemplación profunda de lo que significa la Navidad para la fe cristiana. No se trata de una festividad sentimental o de una tradición secular, sino del cumplimiento de las promesas divinas hechas desde el principio de los tiempos. María, la Madre de Dios, había aceptado ser el instrumento a través del cual el Todopoderoso entraría en la historia humana. José había renunciado a sus derechos matrimoniales para proteger el misterio sagrado. Los pastores y los magos, hombres de toda condición, acudían para adorar al niño. La gruta humilde se convertía en el centro del universo, el lugar donde convergían el cielo y la tierra. A través de las visiones de esta mística alemana, comprendemos que el nacimiento de Jesús no es únicamente un hecho histórico, sino un misterio de fe que transforma para siempre la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo salvación y redención a todos aquellos que creen en el Verbo encarnado. Muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito. Bueno, este es un poquito el misterio de la Navidad y dice Ana Caterina Emmerich, parafraseándola, en este lugar contiene la salvación del mundo entero. Entonces hay que también entender un poquito que esa salvación y este misterio también queríamos revelárselo un poquito a través también de esta narración. Es una narración bien bonita que de alguna u otra forma también nos muestra cómo Dios en su grandeza se hace nada, pero también lo hace no porque solo quiera hacerlo, sino que también por un acto particular de amor hacia cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces hay que agradecerle al Señor y que tengamos también la gracia santificante de esta Navidad, pasarla también en esta humildad, en esta sencillez, en esta capacidad a lo mejor de decir, Señor, me quiero entregar por completo a ti, y tal como hizo María, como lo hizo José, adorarlo y entregarle por completo también nuestro corazón.
¿cierto? Así es. ¿Te parece que nos encomendemos a nuestro ángel de la guarda en este día? Y también pidiéndole al Señor que nos proteja. Vienen cosas muy grandes en el mundo y estamos viviendo estas cosas porque el Señor también así las ha permitido para que nuestro corazón cambie y nuestra vida se entregue por completo a Dios. Digamos a nuestro ángel de la guarda en este día. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.